Más cerca, oh Dios, de ti queremos estar. Bienvenidos a la lectura día por día de la lección y de la cartilla de escuela sabática para esta semana. Estamos hablando de la lección número 10 que va del 28 de mayo en adelante hasta el 4 de junio. Jacob e Israel lleva por título nuestra lección. En este nuevo espacio estaremos compartiendo la lectura textual de la cartilla de la lección de escuela sabática para que ustedes la puedan escuchar en su trabajo, en su lugar de estudio, mientras van conduciendo y puedan estar también conectados con la palabra del Señor. Vamos a orar para que el Señor sea quien nos dirija en esta lectura. Señor, danos entendimiento, sabiduría y poder comprender tu palabra, que en el lugar en el cual nos encontremos podemos estar atentos en medio de nuestras labores a lo que deseas decirnos. En Jesús, amén. Para memorizar, el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Génesis 32:8. Sábado 28 de mayo, Jacob e Israel. La saga familiar de Jacob continúa, con sus cosas buenas y malas. Sin embargo, a pesar de todo, se revela la mano de Dios y su fidelidad de las promesas del pacto. Esta semana veremos más de Jacob, ahora que dejó a Labán y el regresar a casa tuvo que enfrentarse a Esaú, la víctima de la traición de Jacob. ¿Qué le haría ahora a su hermano tan gravemente perjudicado? Afortunadamente para Jacob, en medio del temor de lo que ocurría, el Señor Dios de sus padres volvió a aparecerle en un incidente que fue un precursor de lo que posteriormente se conocería como el tiempo de angustia de Jacob. Y esa noche Jacob, el suplantador, se convirtió en Israel, un nuevo nombre para un nuevo comienzo que finalmente conduciría a la creación de una nación que llevaría su nombre en su honor. En otras palabras, a pesar de todo lo que sucede, las Escrituras relatan la historia de los patriarcas y su familia para mostrarnos que Dios es fiel en cumplir lo que prometió y que lo hará a pesar de que a veces, al parecer, su pueblo haga todo lo posible para impedir ese cumplimiento. Domingo 29 de mayo. Lucha con Dios. Luego de despedirse de Labán, Jacob pronto tiene otra experiencia con Dios. Al saber que su hermano Esaú está aproximándose y 400 hombres con él, Génesis 32:6, Jacob ora fervientemente al Señor, aunque reconoció: realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con la que me has privilegiado. Jacob realmente estaba comprendiendo mejor de qué se trataba la gracia. ¿Y cómo respondió el Señor? Vamos a leer unos textos que nos ayudan a entender esto. El primero está en Génesis 32, 22 al 31. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó al vado de Jacbot. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo y ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Oseas 12, 3 al 4.
En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel él halló y allí habló con nosotros. ¿Cuál es el significado espiritual de esta asombrosa historia con los textos que acabamos de leer? Jacob está comprensiblemente angustiado por lo que estaba sucediendo y después de hacer todo cuanto puede para proteger a su familia, acampa por la noche. Entonces, de repente, un varón lo ataca. Este es un término que puede tener connotaciones especiales, ya que evoca la presencia divina. Daniel lo usó para referirse al sacerdote celestial Miguel, en Daniel 10:5. También fue la palabra que usó Josué para representar al príncipe del ejército de Jehová, a quien llamó Josué Señor, Josué 5:13 al 15. De hecho, en medio de la lucha debió haber sido obvio para Jacob que estaba luchando con Dios mismo, como lo revelaron sus palabras: no te dejaré si no me bendices. Génesis 32:26. Sin embargo, su ferviente apego a Dios, su negativa a dejarlo ir, también revela su apasionado deseo de perdón y de estar bien con su Señor. El error que había inducido a Jacob al pecado de alcanzar la primogenitura por medio de un engaño, ahora le fue claramente manifestado. No había confiado en las promesas de Dios, sino que había tratado de hacer por su propio esfuerzo lo que Dios habría hecho a su tiempo y a su modo. Patriarcas y Profetas, página 197. Y la evidencia de que había sido perdonado fue el cambio de su nombre, aquel que recordaba su pecado por uno que conmemoraba su victoria. No se dirá más tu nombre, Jacob, el suplantador, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido, dijo el ángel. ¿Cuál ha sido tu experiencia en lo que respecta a la lucha con Dios? ¿Qué significa hacer eso y por qué a veces es importante que tengamos este tipo de experiencia? Lunes 30 de mayo. Los hermanos se encuentran. Desde Peniel, el rostro de Dios, el lugar donde tuvo esta experiencia con Dios, Jacob avanza ahora para encontrarse con su hermano. Después de 20 años de separación, Jacob lo ve acercarse con 400 hombres. Jacob está preocupado y por lo tanto se prepara él mismo y a su familia para lo que pudiera suceder. Lee Génesis 33. ¿Qué conexión hay entre la experiencia de Jacob de ver el rostro de Dios en Peniel y la experiencia de Jacob de ver el rostro de su hermano? ¿Cuál es la implicación de esta conexión con respecto a nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestros hermanos, sea quienes fueren? Jacob se inclina 7 veces ante su hermano, Génesis 33:3, a quien llama varias veces mi Señor, Génesis 33, 8, 13 al 15, y se identifica a sí mismo como su siervo en Génesis 33, 5. Perceptiblemente, las 7 reverencias de Jacob reflejan las 7 bendiciones de su padre. Además, cuando se inclina específicamente, revierte la bendición de su padre, quien le dijo: naciones se inclinen a ti. Es como si la intención de Jacob fuera pagar su deuda con su hermano y devolverle la bendición que le ha robado. Cuando Esaú vio a su hermano, contra todo pronóstico, corrió hacia Jacob y en lugar de matarlo, lo besó y lloraron. Génesis 33, 4. Más tarde Jacob le comentó a Esaú: he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Génesis 33, 10. La razón de la extraordinaria declaración de Jacob es saberse perdonado por Esaú. En Génesis 33:10 aparece el verbo hebreo ratzah, que traduce como favor o bondad. Es un término teológico que se refiere a cualquier sacrificio que sea agradable o acepto por Dios, que a su vez implica el perdón divino. Podemos ver Levíticos 22:27 y Amós 5:22.
La experiencia de Jacob de recibir el perdón de Dios en Peniel, donde vio el rostro de Dios, se repite ahora en su experiencia del perdón de su hermano, al que identifica como si viera el rostro de Dios. Jacob vive un segundo Peniel, el primero en preparación para el segundo. Jacob ha sido perdonado por Dios y por su hermano. Ciertamente ahora habrá entendido aún más que antes el significado de la gracia. ¿Qué has aprendido acerca de la gracia por la manera en que los demás te han perdonado? Martes 31 de mayo. La violación de Dina. Ahora que Jacob se ha reconciliado con su hermano, quiere establecerse en la tierra de Canaán en paz. La palabra Shalem, sano y salvo, proviene de la palabra Shalom, que significa paz. Por primera vez califica su viaje. Después de haber comprado un terreno a los habitantes, erige un altar allí, lo que muestra su fe y su comprensión de cuán dependiente es realmente del Señor, porque en cada uno de los sacrificios ofrecidos había un acto de adoración. Sin embargo, por primera vez en su vida, Jacob, Israel, está expuesto a los problemas de establecerse en la tierra. Al igual que Isaac en Gerar con Abimelech, Jacob trata de encontrar cabida con los cananeos. Lee Génesis 34. ¿Qué sucedió que trastornó sus planes de una existencia pacífica? La historia de este sórdido incidente pone de relieve la ambigüedad de los personajes y de su accionar. Al sensual Siquén, que abusa de Dina, también se le define como sincero y enamorado de Dina, y alguien que intenta hacer las paces. Incluso está dispuesto a someterse al rito del pacto de la circuncisión. Mientras tanto, Simeón y Leví, que se presentan como los defensores de Dina y sus mandamientos y de su hermana, y que resisten los matrimonios mixtos con los cananeos, recurren a la mentira y al engaño, Génesis 34:13, y están listos para matar y saquear, en Génesis 34:25 al 27. Sus acciones no solo eran reprochables y reprobables, ¿por qué no castigar al único hombre que lo había hecho, sino además tenían el potencial de causar muchos más problemas? En cuanto a Jacob, solo le preocupaba la paz. Cuando le informan sobre la violación de su hija, no dice nada. Sin embargo, después de enterarse de lo que habían hecho sus hijos, los reprende abiertamente por las consecuencias que podría haber. Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Génesis 34:30. En estos relatos, una y otra vez, vemos engaño y decepción, así como también actos de bondad y gracia. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza humana? Lee Génesis 34:30 al 35:15. Con esto que sucedió, ¿qué lecciones podemos aprender sobre la verdadera adoración? Veamos qué nos dice Génesis 34:30. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Génesis 35:15. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Inmediatamente después de la queja de Jacob de que su paz con los cananeos se había visto afectada, y después de reprender a sus dos hijos, Dios insta a Jacob a dejar Siquén y regresar a Betel para renovar su pacto. De hecho, el Señor le dice que, una vez allí, deberá construir un altar. Mientras tanto, lo primero que se registra después del mandato de Dios es que Jacob le dijo a su gente que se deshiciera de los ídolos cananeos que habían tomado en el saqueo de la ciudad de Siquén y de los ídolos familiares que Raquel había robado.
Todo esto también es fundamental para la idea del pacto con Dios. Estos ídolos se habían conservado y probablemente se les adoraba a pesar del compromiso de Jacob con Dios. No bastaba con que Jacob se fuera de Siquem para escapar de la influencia cananea. Jacob tuvo que eliminar los ídolos del campamento y del corazón de su gente. El proceso de arrepentimiento es más que un movimiento físico de un lugar a otro, o un movimiento de una iglesia a otra. Lo más importante es que buscamos por la gracia de Dios purgar la idolatría de nuestro corazón, sin importar dónde vivamos, porque podemos hacernos ídolos de casi cualquier cosa. Cuando Jacob obedece a Dios y procede de acuerdo con el mandamiento de Dios, el Señor finalmente interviene y el terror de Dios, Génesis 35:5, afecta a todos los pueblos de su alrededor y no se atreven a atacar al patriarca. Entonces, Jacob está listo para adorar con todo el pueblo que con él estaba, lo que sugiere que la unidad familiar se había restaurado. Jacob le da a este lugar el nombre de Betel, un recordatorio de su sueño de la escalera, una señal de que la conexión entre el cielo y la tierra, que se había quebrado durante algún tiempo, ahora se ha restablecido. Esta vez el énfasis está en el Dios de Betel más que en el lugar en sí. Esta nota personal vuelve a resonar cuando Dios recuerda a Jacob su nombre Israel, con la doble promesa que esto implica, una bendición. La bendición de Jacob, en primer lugar, significa fecundidad, la transmisión de la simiente mesiánica y la creación de muchas naciones, Génesis 35:11, y en segundo lugar, apunta a la tierra prometida, Génesis 35:12. ¿Cuáles son las formas sutiles en que la idolatría puede llegar a nuestro corazón y qué podemos hacer al respecto? Jueves 2 de junio, la muerte de Raquel. Lee Génesis 35, 15 al 29. ¿Qué otros problemas enfrentó Jacob dentro de su familia disfuncional? Leamos entonces Génesis 35, 15 al 29. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo de parto. Y aconteció como había trabajo de su parto, que le dijeron a la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse del alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Después vino Jacob a Isaac, su padre, en Manre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. En cuanto Jacob deja Betel, 3 hechos interconectados marcarán el último paso de su viaje hacia la tierra prometida. Nació el último hijo de Jacob, Raquel murió y Rubén, el primer hijo de Jacob con Lea, durmió con la concubina de Jacob. Aunque el pasaje no dice por qué el joven hizo algo tan malvado, podría haber sido que quería profanar de alguna manera el nacimiento del último hijo de Jacob y humillar la memoria de Raquel.
Simplemente no lo sabemos. El nacimiento del último hijo de Jacob se relaciona con Belén, Génesis 35:19, que se encuentra dentro de los límites de la tierra prometida. Por ende, este nacimiento es el primer cumplimiento de la promesa de Dios para el futuro de Israel. La partera proféticamente se dirige a Raquel con las mismas palabras que Dios usó para tranquilizar a Abraham: no temas, Génesis 35:17, comparar con Génesis 15:1. Notablemente, Jacob cambia el nombre que la moribunda Raquel le había dado al hijo Benoni, que significa hijo de mi tristeza, que manifiesta su dolor, por Benjamín, que significa hijo de la mano derecha, quizás insinuando la dirección del sur para expresar su esperanza en la tierra prometida y todo lo que Dios dijo que haría por su pueblo después de que se estableciera allí. Sin embargo, durante este tiempo, Rubén tiene intimidad con Bilha, la concubina de su padre y también sierva de Raquel. Sencillamente no sabemos por qué hizo este acto escandaloso, más que como otro ejemplo de depravación humana. Increíblemente, Jacob no responde a esta horrible transgresión a pesar de que se enteró de lo sucedido. Quizás en este momento de su vida, Jacob confía en que Dios cumplirá su palabra a pesar del pecado y la maldad que por momentos ocurra a su alrededor. Es esta lección concreta de la fe que está implícita en la lista de los 12 hijos de Jacob, que serán los antepasados de Israel. No es la gente más apetecible y amable, como veremos. No obstante, a pesar de todos los problemas, de toda la disfunción, incluso de la maldad pura, como Rubén con Bilha, la voluntad de Dios se cumplirá por medio de esta familia, sin importar cuán caótica fuese realmente. Pese al error humano, el propósito final de Dios se cumplirá. Imagínate lo que sucedería si la gente cooperara, si obedeciera a Dios. Con cuánta facilidad, es decir, con cuánto menos sufrimiento humano, estrés y demora, podría entonces cumplirse la voluntad de Dios. Lee Elena de White, Patriarcas y Profetas, La Noche de Lucha, página 194 y 202. La experiencia de Jacob durante aquella noche de lucha y angustia representa la prueba que habrá de soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Tal será la experiencia del pueblo de Dios en su lucha final contra los poderes del mal. Dios probará la fe de sus seguidores, su perseverancia y su confianza en su poder para librarlos. Satanás se esforzará por aterrarlos con el pensamiento de que su situación no tiene esperanza, que sus pecados han sido demasiado grandes para recibir perdón. Tendrán un profundo sentimiento de sus faltas y al examinar su vida verán desvanecerse sus esperanzas. Pero, recordando la grandeza de la misericordia de Dios y su propio arrepentimiento sincero, pedirán el cumplimiento de las promesas hechas por medio de Cristo a los pecadores desamparados y arrepentidos. Su fe no faltará porque sus oraciones no sean contestadas inmediatamente. Se asirán de la fortaleza de Dios como Jacob se asió del ángel, y el lenguaje de su alma será: no te dejaré si no me bendices. Sin embargo, la historia de Jacob es una garantía de que Dios no desechará a quienes fueron arrastrados al pecado, pero volvieron al Señor con arrepentimiento verdadero. Por la entrega de sí y por su fe confiada, Jacob logró lo que no había podido lograr por la lucha con su propia fuerza. Así, Dios enseñó a su siervo que solo el poder y la gracia divinas podían darle la bendición que anhelaba. Así ocurrirá con los que vivan en los últimos días, cuando los peligros los rodeen y la desesperación se apodere de su alma. Deberán depender únicamente de los méritos de la expiación. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Preguntas para dialogar. ¿Por qué la debilidad de Jacob es la oportunidad para la gracia de Dios? ¿Cómo se relaciona la experiencia de Jacob con la declaración de Pablo: cuando débil soy, entonces soy fuerte?
¿Por qué crees que la Biblia revela tantos detalles sórdidos de la vida de muchos de sus personajes? ¿Cuál será la intención detrás de esto? ¿Qué mensaje podemos extraer de esto? Analicen el tema de la idolatría. ¿Cuáles son los ídolos de nuestra cultura, de nuestra civilización? ¿Cómo podemos asegurarnos de que no estamos adorando a nadie ni a nada más que al Señor?